Buenas tardes, soy Marcia Moreano. Continuando con el ciclo de exposiciones, nos toca hablar sobre los pares craneales. En esta oportunidad vamos a revisar 4 pares craneales, que son el trigémino, el facial o séptimo, el glosofaringeo o noveno y el neumogástrico o vago. Vamos a seguir la siguiente ruta. Vamos a revisar rápidamente cuál es el origen de los nervios, ya sean sensitivos o motores. Cuando los nervios son sensitivos, se van a originar de un ganglio, y cuando son motores van a tener su origen en un núcleo dentro del tallo cerebral. También vamos a revisar el trayecto, sobre todo el trayecto en la base del cráneo y algunas funciones principales. Vamos a empezar con el nervio trigémino. El trigémino es el quinto par craneal, es el nervio intracraneal más grande, tiene una función mixta, es decir, es sensitiva y motora, y principalmente va a recoger la sensibilidad de la cara y también va a tener una función motora, sobre todo para la inervación de los músculos que intervienen en la masticación. ¿Cuál es el origen real de este nervio? Este nervio tiene su origen sensitivo en el ganglio de Gasser. De este van a emerger fibras que van a conducir la sensibilidad de tipo de diferentes tipos a diferentes ganglios que van a estar distribuidos a lo largo del tallo cerebral. Dentro de estos núcleos sensitivos tenemos al núcleo mesencefálico, que va a encargarse de la sensibilidad propioceptiva. Tenemos a otro núcleo, que es el núcleo sensitivo principal, que recibe la sensibilidad discriminativa. El tercer núcleo es el núcleo del haz espinal del trigémino, que recibe la sensación de temperatura, de calor, frío, presión o dolor. Y tenemos como el único núcleo motor del quinto, al núcleo motor del quinto, y también a un accesorio de este, ¿no? O núcleo supratrigeminal. El origen, bueno, esta es una lámina que nos ayuda a demostrar la distribución a lo largo del tallo cerebral de los núcleos del quinto, ¿no? El núcleo mesencefálico del quinto, que es sensitivo, el núcleo sensitivo principal del puente, el núcleo espinal del quinto, ¿no? Y el núcleo motor, que es una porción pequeña y que se ubica en la protuberancia. Este es el ganglio de Gasser, que va a recoger a través de diferentes fibras que van a converger en tres ramas principales, ¿no? Y que van a llevar los diferentes tipos de sensibilidad a cada uno de estos núcleos. El origen aparente del nervio trigémino se encuentra o emerge del tallo cerebral por la cara anterior y lateral del puente. Tiene 2 ramas, una rama motora, que es interna y que es delgada, que corresponde a la raíz motora del trigémino, y una rama externa, que es más gruesa, que corresponde a la rama sensitiva del trigémino. Después de emerger de la protuberancia, el nervio se dirige a la fosa craneal posterior, la cual eh, va a seguir una trayectoria hacia la fosita gasseriana, en la cual se encuentra el ganglio trigeminal o el ganglio de Gasser. En el ganglio de Gasser va a dar origen a 3 ramas. La rama o la primera rama o la rama oftálmica, que va a atravesar la hendidura esfenoidal hasta llegar a la órbita.
la segunda rama del quinto o la rama del maxilar superior, que va a atravesar el agujero redondo mayor hasta la fosa pterigomaxilar, y la tercera rama, que es la rama del maxilar inferior, que va a atravesar el agujero oval hasta la fosa cigomática. Estas son las ramas del nervio del quinto par craneal. La primera rama oftálmica va a atravesar el seno cavernoso y va a dar origen a 3 ramas. Una rama frontal, una rama lacrimal y una rama nasociliar. Esta rama oftálmica está relacionada con el ganglio oftálmico o de Willis. La segunda porción o la segunda rama del quinto, el maxilar superior, va a atravesar la porción, el conducto infraorbitario, ¿ya? Y va a estar relacionada al ganglio esfenopalatino o de Meckel. Y la última porción o rama, que va a ser el quinto 3 del maxilar inferior, va a estar relacionado con el ganglio óptico o de Arne. Bueno, la rama oftálmica, una, es netamente sensitiva y, como les expliqué, da 3 ramas, ¿no? La frontal, la lacrimal y la nasociliar. Y va a recoger la sensibilidad, ya sea de la región frontal, de la órbita y de la sensibilidad del ojo, ¿no? El ramo maxilar también es solamente sensitivo, va a atravesar el agujero redondo mayor, se dirige a la fosa pterigopalatina, entra a través del conducto infraorbitario y va a terminar en el ganglio pterigopalatino, donde va a emitir diferentes ramas y colaterales, y va a recoger la sensibilidad del maxilar superior, del paladar y de las fosas nasales. La tercera rama del maxilar inferior es mixta, porque va a tener, va a atravesar, va a atravesar el foramen oval, va a llegar hasta la fosa infratemporal a través del conducto mandibular y va a terminar en el ganglio óptico, ¿no? Va a recoger la sensibilidad del maxilar inferior, de la arcada dentaria inferior y la sensibilidad de la porción lateral de la cara y del cuello, o del cuero, la porción lateral de la cara y el cuero cabelludo. Y la porción motora, esta proviene no del ganglio de Gasser, sino proviene del núcleo motor, cuya rama pasa por debajo del ganglio de Gasser y se sitúa lateral al quinto 3 y se va a dirigir hacia el maxilar inferior para inervar a los músculos de la masticación, como el temporal, el macetero, el pterigoideo interno, externo, entre otros como el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. El segundo nervio al cual nos vamos a ocupar el día de hoy es el nervio facial. Este nervio está constituido por tiene 4 funciones, ¿no? Es un nervio complejo, porque va a tener fibras motoras, fibras sensitivas, fibras sensoriales y fibras parasimpáticas. ¿Cuál es el origen real de este nervio? El origen real de este nervio, tiene, al ser un nervio netamente motor, va a tener núcleos principalmente motores, como el núcleo motor del facial, el núcleo salival superior, el núcleo salival inferior o lacrimomuconasal. Y va a tener una
porción sensitiva que se va a localizar en el ganglio geniculado, ¿no? Ganglio geniculado del facial. Este es un corte transversal que nos demuestra, en el puente, que nos demuestra cuál es el trayecto de los principales núcleos dentro de la protuberancia, ¿no? Este es el núcleo motor, ¿no? Es la porción más grande porque el facial es principalmente motor. Luego los núcleos sensitivos como el núcleo salival superior, el núcleo del tracto solitario y el núcleo lacrimomuconasal. El origen aparente, el nervio facial, se origina de la fosita supraolivar del surco médulo-pontino por fuera del sexto par craneal y por dentro del vestíbulo coclear. Tiene una raíz interna que es gruesa, que es motora, y una raíz externa fina que corresponde al intermediario de Weisberg y que es sensitivo y que también tiene una función parasimpática. ¿Cuál es el trayecto del nervio facial? Una vez que emerge del ángulo ponto o bulbo protuberancial, va a ingresar por la fosita anterosuperior del conducto auditivo interno y al salir de este va a formar el canal o conducto de Falopio, que va a tener tres porciones: una porción laberíntica entre el vestíbulo y la cóclea, una porción timpánica por encima de la caja del tímpano y otra porción mastoidea entre la caja del tímpano o por lateral a la caja del tímpano. En su porción, en la primera acotadura de la porción laberíntica, va a dar origen al ganglio geniculado. De este ganglio geniculado va a salir el nervio petroso mayor, el cual, luego de atravesar el hiato de Falopio, se une a una rama del petroso profundo, que a su vez es una rama del plexo carotidio simpático interno, y va a formar el nervio pidiano. Este nervio va a atravesar el agujero rasgado anterior y va a seguir en su trayecto atravesando el conducto vidiano y termina en el ganglio de Meckel o esfenopalatino. Las fibras parasimpáticas que emergen de este ganglio se van a anexar a las fibras del nervio maxilar del al quinto 2. Y de esta forma van a llegar a inervar a la mucosa de la cavidad nasal y a los músculos del velo del paladar. A su vez, estas ramas parasimpáticas también acompañan anexadas a la rama cigomática facial, llegando hasta la glándula lagrimal, donde van a estimular la secreción. Antes de salir de la porción mastoidea, el nervio facial da origen a dos ramas: el nervio del estribo para inervar por dentro la caja timpánica y el nervio cuerda del tímpano, el cual va a estar relacionado para inervar, las fibras parasimpáticas van a inervar las glándulas submaxilares, sublingual, submandibular y le van a proporcionar la sensibilidad o el sentido del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua. El sentido del gusto a los 2/3 anteriores de la lengua.
Luego de salir de la porción mastoidea el nervio facial a través del agujero estilomastoideo, va a penetrar a la glándula parótida. Por dentro de esta glándula parótida se va a dividir en diferentes ramos y colaterales, ¿no? Que van a inervar a diferentes músculos, ¿no? Temporal, frontal, orbitario, nasalo-cigomático, bucal, menopausal, ¿no? Y que van a ser sus ramas terminales. No va a estar relacionado con la secreción de la glándula parótida, ¿no? El glosofaringio o noveno par craneal. Este nervio glosofaringio también es un nervio mixto. Va a tener fibras sensitivas, motoras, vegetativas y somáticas. Y también va a ser un nervio sensorial. Este nervio va a tener un origen real, ¿no? En los núcleos salival inferior, el núcleo ambiguo, que es motor, el núcleo del tracto solitario, que son núcleos básicamente motores, y, una información en el núcleo del tracto trigémino espinal, que básicamente va a ser sensitiva. El origen aparente de este núcleo está localizado o emerge de la región retroolivar, por fuera del octavo par craneal y por encima del décimo par craneal. Va a tener diferentes tipos de fibras que van a conducir diferentes tipos de sensibilidades, ¿no? Por ejemplo, va a estar relacionado con la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, de la amígdala, de la piel retroarticular del tímpano y de la faringe. El aferente visceral general le va a proporcionar sensibilidad subconsciente al seno carotídeo. El aferente visceral especial le va a dar el gusto al tercio posterior de la lengua. Y el aferente visceral general va a inervar a través de las fibras parasimpáticas a la glándula parotídea. Y la parte motora del glosofaringio lo constituye el músculo que va, el núcleo que va a irrigar al músculo estilofaringio, que es al único nervio motor que irriga, ¿no? La porción motora esto es un resumen para ver las acciones de este nervio y de otros nervios en la inervación de la lengua, ¿no? La capacidad motora de la lengua, la función motora de la lengua, depende del hipogloso. La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua depende del nervio lingual o quinto 3. La sensibilidad del tercio posterior de la lengua depende del noveno o glosofaringio. La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua o el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua dependen de la cuerda del tímpano, que es del facial, y el tercio posterior de la lengua, del gusto del tercio posterior de la lengua, depende del glosofaringio y del laringio superior, que es rama del vago. El trayecto, el nervio glosofaringio emerge por el foramen yugular o agujero rasgado posterior, junto con el 10º y el 11º par craneal. ¿Cuál es el trayecto del glosofaringio? El glosofaringio, después de emerger del surco retroolivar, va a dar diferentes ramos que van a comunicarse para la comunicación con el 7º, para la comunicación con el 10º a través del auricular posterior, y estos, al emerger, antes de ingresar al foramen yugular, ¿no? Van a formar dos ganglios. El ganglio superior
del glosofaringio y el ganglio inferior del glosofaringio. Después de que atraviesan el foramen yugular, se va a localizar medial a la vena yugular y lateral a la carótida interna. Al seguir su trayecto, se localiza en algún momento entre ambas carótidas y sigue paralelo al músculo estilofaringio. Luego acompaña lateralmente al músculo estilogloso y se insinúa entre el constrictor superior de la faringe y el músculo estilogloso hasta llegar a la base de la lengua, donde va a emitir sus ramos terminales, ¿no? Antes de emitir sus ramos terminales en la base de la lengua, va a emitir otros ramos colaterales, como son el nervio del seno carotídeo para el seno carotídeo y el nervio estilofaringio para el músculo estilofaringio. También la principal rama de este nervio glosofaringio es el nervio timpánico. El nervio timpánico va a entrar al oído medio a través del conductillo timpánico. Una vez adentro, da diferentes ramas colaterales para la inervación de este. Y también va a formar el nervio petroso menor, el cual va a salir del hiato accesorio. Va a salir del oído medio a través del hiato accesorio, el cual tras un corto trayecto va a atravesar el foramen oval y va a terminar en el ganglio óptico. De este ganglio óptico van a salir fibras parasimpáticas que van a acompañar al nervio auriculotemporal hasta llegar a la glándula parótida para estimular su secreción. El quinto par craneal es el décimo par craneal es el nervio neumogástrico, que es el nervio más largo de todos, llegando sus fibras hasta la cavidad abdominal. Tiene fibras sensitivas, tiene fibras motoras y tiene fibras vegetativas. El origen real del nervio neumogástrico vago va a tener 3 núcleos sensitivos y 2 núcleos motores. Los núcleos motores se ubican en el núcleo ambiguo, en la porción inferior del núcleo ambiguo, que es el motor principal ubicado en el bulbo raquídeo, el núcleo dorsal del vago y el núcleo viscerosensitivo. Y también se encuentran núcleos sensitivos, ¿no? Como el núcleo del tracto solitario en la porción inferior, que es un núcleo sensorial, en el ganglio superior o yugular sensitivo, o el ganglio inferior, que es el ganglio plexiforme, y otro tipo de fibras que van a transmitir fibras gustativas de la epiglotis. El origen aparente del nervio, este nervio también se origina de la fosa retroolivar o del surco retroolivar, por detrás del glosofaringio y por encima del nervio accesorio, ¿no? Habíamos dicho que es el nervio más largo, ya que sus fibras van a llegar incluso hasta la cavidad abdominal. ¿Cuál es el trayecto en la base del cráneo? ¿Cuál es el trayecto situado en la base del cráneo? Este nervio, después de atravesar el agujero yugular, se va a unir a la rama interna del nervio accesorio y va a entrar al ganglio nodoso, del cual van a emerger diferentes ramas que se van a extender a la faringe, a la laringe y que van a descender a la porción cervical, torácica y abdominal. La rama superior de este nervio accesorio se une al núcleo yugular
ganglionar del vago, el cual va a emitir también una rama que se va a anastomosar con el auricular, ¿no? Y también con que va a atravesar el ganglio ganglionar, que es ganglio del glosofaringio, y van a anastomosarse con el ganglio petroso, ¿no? Que es del facial. Ambos son conexiones del nervio neumogástrico, ¿no?